good morning and welcome to our channel, Cautions Out. We're here at Silverstone on a wet and cold January morning. We're here to watch the Alpine A526 shakedown for the first time. Let's enjoy together. Y ahí vieron la salida del nuevo Alpine 2026 en el Shakedown Filming Day en Silverstone el 22 de enero de 2026, hace pocos días. Y en este programa les voy a contar todas las novedades de Alpine que ustedes se perdieron en la primera quincena de enero. Así que en este programa también veremos algunas cositas del Shakedown. Vamos con el programa de hoy. La hora de la velocidad, la Fórmula 1 te va a mostrar. Desde lo invisible, medios digitales, mira. Landro de Pablo conduce con destreza total y un ritmo fenomenal. Y siguiendo con estas noticias, vamos a ver por qué Alpine cree que los descubrimientos de 2025 pueden aprovecharse de la potencia de Mercedes. La temporada 2025 ha sido una dura prueba para Alpine, pero el equipo francés espera cosechar los frutos con un motor Mercedes. Gasly y Colapinto describen las lecciones más importantes. Ahora entonces nos vamos a enterar qué decían los pilotos en estos primeros días de enero. Ahora nos sabemos el truco, dijo el director de Alpine, Steve Nielsen. Alpine fue uno de los equipos que más pronto abandonó el proyecto de 2025 para enfocarse en la nueva temporada de 2026. Bueno, eso ustedes ya lo saben. Aunque fue el primero, no creen que eso garantice el éxito. Y sigue Nielsen. Aunque hicimos el cambio muy pronto, otros también hicieron algo similar, creo que probablemente después de nosotros. Pero aún así, lo hicieron pronto. No creo que nadie haya desarrollado su coche hasta el día de hoy, a menos que estén luchando por el campeonato. Sobre si hubiera alguna posibilidad de ver a un monoplaza como el de Brown, Steve Nielsen respondió lo siguiente: ¿es posible? Supongo que sí. Bueno, obviamente Steve Nielsen habla de que podría darse el caso, pero Alpine se descarta para ser el protagonista en ese sentido. Y vamos a más frases.
En muchos sentidos, 2025 ha sido un año frustrante para Alpine. El equipo decidió desde el principio centrarse por completo en el reglamento de Fórmula 1 de 2026 y por lo tanto abandonar prácticamente el desarrollo del A525. Alpine admitió estar sorprendido por algunos de sus rivales, quienes siguieron introduciendo mejoras incluso al final de la temporada. Bueno, obviamente esto también se los he dicho en otros programas, que Alpine miraba cómo otros equipos estaban desarrollando su auto y seguían y dale que va, y la temporada 2026 estaba cada vez más cerca y bueno, había una serie de cambios y sin embargo esos equipos seguían, dale que va con el desarrollo del auto del 2025. Sin embargo, entre bastidores, algunos acontecimientos fueron más positivos de lo que su último puesto en la clasificación de constructores sugeriría. En primer lugar, cabe destacar el rendimiento de Pierre Gasly. El francés no tenía el talento para brillar, pero se desarrolló como líder del equipo y supo aprovechar las escasas oportunidades que surgieron, como su cuarto puesto de salida en Bahrein, su sexto puesto en Silverstone y 3 participaciones en la Q3 en las últimas 4 rondas de 2025. Y vamos a las declaraciones de Gasly. Estoy más contento que nunca con el trabajo que estamos realizando con el equipo y toda la preparación. El trabajo con los chicos, cómo conseguir que el coche esté en su sitio, con los mapas y la puesta a punto. Obviamente llevo 3 años con el equipo, así que entienden bien lo que quiero. Tenemos un foro donde somos bastante honestos entre nosotros, pero sin acusaciones mutuas. Simplemente somos honestos al evaluar nuestro propio rendimiento. Obviamente cuando estás décimo no puedes ocultar nada, y creo que casi nos ayudó como equipo a ser más objetivos sobre lo que hacemos bien y lo que necesitamos mejorar. Creo que de cara al futuro esta temporada definitivamente nos ha fortalecido como equipo. Bueno, esto lo dice Gasly en base a haber dejado atrás la temporada 2025. Cuando se le preguntó en qué áreas podría ser más valioso en 2026, el francés continuó: comunicación y conciencia de lo que tenemos que mejorar, en qué somos buenos y cómo podemos mejorar aún más. Creo que hemos intentado impulsar todo eso al máximo dentro de las limitaciones del paquete que teníamos este año. En ese sentido, el pobre coche en realidad ayudó de alguna manera a cómo a Alpine le faltaba ritmo. El equipo exploró los límites operativos más que antes. Esto le fue enseñado a Alpine más que nunca a sacar el máximo provecho de su propio paquete. En 2025 eso a menudo no era suficiente para sumar puntos, pero en 2026, idealmente con un mejor motor, las cosas deberían cambiar. Gasly añadió: no es que estuviéramos a años luz de todos, es solo que estábamos en el lado equivocado de la zona media. Y sí, en términos de trabajo en equipo, que es lo que me da mucha confianza. Si conseguimos que el coche llegue bien, creo que tenemos los procesos adecuados para rendir al máximo. Bueno, y en esta parte Gasly comentaba que, viendo las limitaciones que tenía el equipo Alpine, empezó a ver otros sectores técnicos para explorar y para ver si le podían sacar el máximo provecho a esas zonas inexploradas, porque las herramientas eran las que tenían, pero siempre hay cosas para explorar y para mejorar, aun cuando tenés limitaciones. Y vamos a lo que decía Franco Colapinto en los primeros días de enero. Su compañero de equipo Colapinto comparte esa opinión. Creo que es muy sencillo, creo que de los momentos difíciles se aprende más. Este año hemos tenido muchos momentos difíciles y eso nos ha permitido aprender mucho y comprender mejor las cosas. El argentino se mostró gratamente sorprendido de que el equipo todavía ve aspectos positivos en 2025. No rendirse y seguir adelante en los momentos difíciles fue lo que realmente me sorprendió, dijo Colapinto. Cuando las cosas no van bien o no salen como uno espera, es difícil mantener la motivación y seguir adelante semana tras semana para descubrir cosas nuevas. Y para cerrar esta parte, estoy seguro de que pilotos como Alonso o Hamilton pueden decir que en 2007 conducían el coche de una forma muy diferente a como lo hicieron en 2014, cuando llegó el nuevo motor.
Y de nuevo, muy diferente a como lo hicieron en 2021, así que como piloto siempre tienes que adaptarte a estos cambios de reglamento. Hay muchos factores a considerar, pero si me preguntás, solo quiero estar en cabeza. Y ahora volviendo a Gasly, fíjense lo que decía. Hay muchos factores a considerar, pero si me preguntas, solo quiero estar en cabeza. Llevo bastante tiempo en la Fórmula 1, he conseguido algunos podios y una victoria, pero sé que desde el punto de vista competitivo quiero luchar con los pilotos que veo adelante, con los que sé que puedo luchar. Queda por ver si el material será lo suficientemente bueno en 2026, pero al comienzo de la nueva era de la Fórmula 1, Alpine al menos mira las cosas un poco más positivamente que el año pasado. Espera cosechar las recompensas operativas de la temporada más difícil que el equipo ha enfrentado. Combinando con un nuevo motor, esto debería ser al menos suponer un paso adelante en 2026. Se han cerrado algunas puertas, pero Alpine y Gasly esperan que el camino hacia el éxito finalmente se abra como resultado de ello. Y bueno, básicamente Gasly acá está diciendo que tiene muchas expectativas y sabe él que en esta oportunidad, teniendo un buen auto, va a ir adelante a tratar de hacer lo mejor posible. Aparte sabe que tiene a Franco Colapinto en el mismo equipo y sabe la calidad de piloto que es Colapinto. Así que Gasly tiene que ir a exprimir el auto y ser su mejor versión como piloto en este año 2026, porque él sabe que en algún punto siempre está en riesgo un piloto de perder su asiento o quedar incluso afuera, y más ahora teniendo un piloto con tanto potencial como Colapinto. Bueno, vamos a ver ahora un video que tiene que ver con la resistencia del aire y qué pasa con un auto de Fórmula 1 cuando ya supera los 300 km por hora. Fíjense todo lo que implica ir a esas velocidades y el trabajo que tienen que hacer los equipos para bajar los tiempos y para ir más rápido y que los autos sean seguros. Vamos a ese video. Olvida lo que sabes sobre el aire. A 300 kilómetros por hora, el aire deja de ser algo ligero para convertirse en un muro de cristal sólido. Es física extrema y te explico por qué. A esa velocidad, la resistencia aerodinámica es tan brutal que el 90% de la potencia del motor se usa exclusivamente para una cosa: empujar el aire fuera del camino. Es como intentar correr dentro de una piscina llena de miel. El aire se vuelve viscoso, pesado y violento. Aquí viene lo aterrador. Si un piloto sacara la mano del cockpit a máxima velocidad, la presión del aire le rompería el brazo al instante. Por eso en este 2026 es vital el modo X. Los monoplazas literalmente se encogen en las rectas para poder perforar este aire sólido. Sin tecnología Transformer, el aire ganaría la batalla y los motores se detendrían. Ingeniería pura para romper las leyes de la naturaleza. ¿Sabías que el aire era tan duro como el cemento o pensabas que no pesaba nada? Dímelo en los comentarios. Sígueme para más contenido de Fórmula 1. Parte 3. Y seguimos con las noticias de la primer quincena de enero de 2026. Alpine detecta un fallo en su túnel de viento que pudo frenar su desarrollo. A ver de qué se trata esta noticia. Alpine descubrió un fallo en la correlación de datos de su túnel de viento, una herramienta clave en el desarrollo aerodinámico de sus monoplazas. Este problema, que pasó inadvertido, podría haber limitado su evolución en las últimas temporadas. El CEO de Alpine, Luca De Meo, esto del año pasado, reveló en el podcast Starting Grid que el error en el túnel de viento se detectó recientemente, lo que explica en parte la falta de avances significativos en términos de rendimiento. Fíjense la importancia de un túnel de viento para un equipo de Fórmula 1. Esto fue uno de los fallos que detectaron en 2025. Todo lo malo les pasó en 2025. Mejor, porque aprendieron y subsanaron errores y fallos. Y acá hay otro ejemplo. El túnel de viento permite a los equipos analizar la estabilidad,
la carga aerodinámica y la resistencia al aire en distintas condiciones, optimizando el rendimiento del coche en cada curva y recta. Un error en esta herramienta no puede traducirse en datos inexactos, lo que impacta directamente en el desarrollo del monoplaza y su competitividad en pista. Todo lo importante de un túnel de viento. Un 2025 clave para Alpine. David Sánchez, director técnico ejecutivo de Alpine, ha indicado que las pequeñas mejoras introducidas en el monoplaza 525 durante la temporada 2025 han mostrado un rendimiento positivo. Estas actualizaciones, que incluyeron un nuevo alerón delantero y ajustes en el chasis, formaron parte para el desarrollo del coche para las siguientes temporadas. Bueno, estas son pequeñas cositas que vienen como datos de lo que han hecho el año pasado dentro de sus limitaciones para mejorar ese auto y darle a los pilotos lo mejor posible con todas las limitaciones que tenían, porque su foco, como siempre les digo, estaba puesto en el 2026. Ahora vemos otro aspecto importante de un equipo de Fórmula 1. Alpine y una nueva adquisición pensando en el 2026. La escudería ya se enfoca en las mejoras para ser competitivos el próximo año. Bueno, esto es una herramienta más de las muy necesarias para un equipo de Fórmula 1. Veamos de qué se trata esta nueva adquisición que tuvieron en 2025. Por supuesto, para usarla a pleno en 2026. Y acá vemos en esta noticia, fíjense, ¿por qué un nuevo simulador es clave para las ambiciones de Alpine? Las ambiciones de Alpine han quedado claras con la remodelación de dirección y las salidas de Otmar Szafnauer y Alan Permane. Fíjense que Alan Permane ahora es el team principal de Racing Bulls. Pero nos enfocamos en esto. En lo más alto de la lista de cosas por hacer, y ya en construcción en su nuevo edificio de Enston, se encuentra un nuevo simulador. Como muchas otras cosas en la Fórmula 1, la tecnología de simulación avanza rápidamente y Alpine se ha quedado rezagada respecto a sus rivales. Nos gustaría tener un simulador de un tipo, alcance y resolución determinados. El que tenemos ahora es un modelo bastante antiguo, es muy capaz y la gente que lo utiliza hace un gran trabajo extrayendo lo mejor que puede de él, pero lleva bastantes años de retraso en cuanto a su resolución, recorrido y la capacidad de dar al piloto esa confianza en todos los aspectos. Así que hemos decidido hacer una gran inversión, afirmó Harman. Queremos desplegarlo y tenerlo listo para que sirva de base al diseño del coche de 2026. Será un complemento de nuestro simulador actual, así que mantendremos la unidad de ahora para poder correlacionar. Lo mantendremos indefinidamente porque lo utilizamos para dar algunos de nuestros otros programas como la Drive Academy. Bueno, fíjense entonces la importancia de un simulador y cómo este hombre de Alpine, Harman, nos describe que otros equipos tienen simuladores mucho más avanzados tecnológicamente, mejores en todo tipo de prestaciones, y Alpine estaba rezagado en esto, estaba atrasado. Una nueva inversión, un nuevo simulador para Alpine en 2025 tuvieron, y obviamente esto antes de subirse al nuevo auto de 2026, Alpine empezó a trabajar en el simulador. Y esta noticia sigue. El desarrollo tecnológico de Alpine dio un paso clave con la puesta en marcha de su nuevo simulador en Enston, una herramienta que casi 3 años de trabajo promete transformar la capacidad del equipo para replicar con precisión las condiciones de pista. Pierre Gasly destacó los avances logrados, subrayando que el nuevo sistema permite simular hasta el más mínimo detalle, lo que presenta una ventaja estratégica de cara a la temporada 2026. Colapinto se sumó a las tareas en la base británica y comenzó a trabajar con la flamante herramienta. Bueno, Franco Colapinto, recuerden que estuvo de vacaciones algunos días acá en Argentina, y una vez que llegó a Enston,
en la fábrica de Alpine. Entonces ahí ya empezaron a trabajar en el simulador, que es lo que les decía hace instantes. Un cambio de rumbo técnico, alianza con Mercedes. El director técnico de Alpine, David Sánchez, explicó que esta medida elimina un problema menos para el equipo. Sin embargo, la dependencia tecnológica con Mercedes conlleva ciertos riesgos. Aún así, Flavio Briatore defendió la estrategia. Si querés ganar, necesitas el mejor equipamiento. Y sigue. El túnel de viento en Enston, heredado de la época de Benetton, no está entre los más modernos de la Fórmula 1, aunque Briatore aseguró que el desarrollo del futuro A526 avanza según lo previsto. Alpine cuenta con el respaldo financiero de Renault y sus patrocinadores, que garantizaron el presupuesto completo para afrontar los cambios técnicos de la nueva normativa. Alpine, desde 2025, enfocado en 2026, primero, el túnel de viento, segundo, el simulador, dos elementos importantísimos para el desarrollo de un monoplaza de Fórmula 1, un monoplaza que sale a la pista a competir. Y Alpine tiene muchos objetivos y nos vamos a enterar de ellos en este programa de hoy. En Mar del Plata, shows de tangos para eventos, bodas, congresos y agasajos. Con Leandro de Paolo. Además, clases de tango. Contrataciones 223-523-7065. Compañía Tango de Paolo. Shows de tango. Búscanos en Facebook e Instagram como Tango de Paolo. Parte 4. Y ahora veamos los antecedentes de Franco Colapinto y su trabajo con los simuladores. Colapinto está a una décima de Albon en el simulador, desvela Williams. James Walls justifica que eligieron al argentino porque ya había hecho miles y miles de kilómetros en nuestro simulador. El jefe de equipo considera que es un piloto muy constante y que ha ido dando enormes pasos de mejora. Fíjense qué importante fue el trabajo que hizo Franco Colapinto en el equipo Williams en el año 2024 dentro del simulador, haciendo miles y miles de kilómetros, aprendiéndose las pistas, las sensaciones con el auto. Un trabajo que a lo largo de estos últimos años ha sido cada vez más importante. Y esta nota sigue. Uno de los aspectos que ha quedado muy claro con Franco es el enorme avance. El primero fue alrededor del Gran Premio de Melbourne y el segundo fue justo antes de que lo pusiéramos en el coche en Silverstone para los Libres 1. Y dentro de un entorno de simulación, y es un entorno de simulación, está a una décima de Alex Albon. Esto lo decía James Bowles, el team principal de Williams, el tío James, como lo conocemos acá en Argentina, y que ya estaba tanto él como la cúpula de Williams sorprendidos en ese año 2024 por las prestaciones de Franco Colapinto con un simulador que ya quedaba a una décima de Albon, un piloto titular y con años de experiencia. Y acá sigue esta noticia, las revelaciones del jefe de Williams sobre Colapinto, su costado brillante, entre comillas, cómo le impactó el interés de Red Bull. James Bowles, uno de los principales defensores del argentino en la Fórmula 1, volvió a elogiar al piloto de Alpine. Sigue siendo rápido, muy, muy rápido, no hay duda de eso. Ya una vez Colapinto manejando para el equipo Alpine, el tío James seguía elogiándolo y habían rumores de que Red Bull estaban interesados en contar con los servicios de Franco Colapinto. Es un caso interesante porque su rendimiento incluso en su debut en Monza fue fantástico, en Bakú fue extraordinario. Realmente hizo un gran trabajo al ponerse al día rápidamente. Hizo mucho trabajo en nuestro simulador, lo vimos en las prácticas libres 1. No lo preparamos ni cerca tanto como me gustaría preparar a un piloto joven, que es lo que dije en ese momento, pero lo asimiló de forma brillante. Esto lo dijo James Bowles. Y fíjense algo más.
Lo interesante es que no tenía un contrato con nosotros para seguir. En ese momento ya habíamos firmado con Carlos Sainz y Alex Albon. Así que la presión sobre sus hombros era: tengo que mostrarle al mundo que soy lo suficientemente rápido para ganarme mi lugar en la Fórmula 1 el año que viene. Esto es lo que supuestamente Franco Colapinto pensaba en 2024, cuando todos veíamos que él estaba en la incertidumbre de no saber si algún equipo lo iba a llamar para integrar sus filas en 2025, porque en Williams evidentemente no tenía chances, iba a estar en el banco de suplentes. Y esta noticia sigue, fíjense el trabajo de Colapinto antes de ser titular en Alpine en 2025. Fíjense lo que dice acá, ¿ayudó Colapinto? Gasly contó qué cambió en el Alpine para su gran clasificación. El francés sorprendió al meterse cuarto en la quali del Gran Premio de Bahrein, mientras que Doohan también logró un meritorio 11º puesto. Todo después del exhaustivo trabajo del reserva argentino para la puesta a punto del coche. Acuérdense que en esa época Franco Colapinto estaba de piloto reserva hasta que llegó Briatore y dijo: es el tercer piloto. Pero en ese momento era reserva y estaba haciendo un gran trabajo en el simulador en Enston, mientras Gasly y Doohan competían en el Gran Premio de Bahrein, una de las primeras fechas de la temporada 2025, y Colapinto hacía un gran laburo con el simulador en Enston, y todos los datos se los mandaban a los pilotos para que tuvieran otras referencias. Entonces el trabajo de Colapinto siempre fue excelente en el simulador, en las pruebas libres, en pista. El año pasado tuvo un auto, como todos sabemos, que no tuvo desarrollo, alguna que otra actualización, pero el foco fue puesto en el 2026. Sin embargo, Colapinto demostró la tremenda destreza que tiene al volante. Alpine explica por qué es una gran ayuda tener a Colapinto en el simulador. Esto es del 2 de mayo del 2025. Colapinto se encuentra nuevamente apoyando a Alpine desde la fábrica del equipo en Enston durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y el equipo explicó la importancia de contar con el argentino en esa tarea. David Sánchez, en el Gran Premio de Miami, decía: el apoyo del simulador es muy importante antes del fin de semana de carrera, durante el fin de semana y en la correlación posterior al evento. Franco forma parte de nuestro equipo de pilotos de simulador y hasta ahora está haciendo un buen trabajo. Sin duda es útil cuando el viernes se obtienen muchos datos de la pista y se intenta pulir el coche para el día siguiente. Hay que intentar anticipar las condiciones, el viento y la temperatura de la pista, y en ese caso contar con un piloto experimentado es sin duda una gran ayuda. Y acá tenemos, cerrando esta noticia de Franco Colapinto y su importancia en el trabajo del simulador, fíjense acá, Franco Colapinto tiene mucho talento. Pierre Gasly elogia al piloto argentino de Alpine y lo califica de naturalmente rápido. Uno de los titulares, ahí en la parte superior lo están viendo. Y Gasly se refería a Franco Colapinto en el 2025. Pierre también quiso destacar la última llegada al equipo, Franco Colapinto, que sin duda aspira a volver a ser piloto principal en algún equipo después de un 2024 donde destacó por su talento y adaptación. A principios de 2025, Gasly decía de Colapinto: es uno de los pilotos que tiene mucho talento, necesitamos ver su desarrollo durante esta temporada, tiene mucho tiempo para hacer pruebas, debemos ser pacientes porque es muy joven. Creo que en el talento, cuando tienes talento y lo gestionas bien, tienes éxito. Yo veo a Franco, es muy talentoso, es naturalmente rápido. En 2025 será piloto de pruebas y ya trabaja mucho en el simulador. Ya hemos hecho pruebas, los 3 pilotos hicimos pruebas y los 3 somos muy buenos. Esto decía Gasly, obviamente teniendo en cuenta que contrataron a Franco Colapinto, que había tenido un gran desempeño en sus primeras carreras con Williams, y que en Alpine en ese momento
Gasly era el titular, Doohan empezaba a correr en las primeras carreras y ya se hablaba de que Franco Colapinto era el suplente y que en cualquier momento, si Doohan fallaba, lo iban a rajar a Doohan, y ya empezaba, acuérdense, ese momento de tensión entre Doohan y Colapinto. Y Gasly, por supuesto, al principio de todo esto, y Gasly, por supuesto, antes de que sucedieran todas estas rumores y cosas, decía que Franco Colapinto era muy rápido. Obviamente se basaba en datos. Bien, y siguiendo con más noticias de principio de este año 2026 y cómo el equipo Alpine con sus pilotos y su gente se preparaba antes de sacar el auto a pista, acá vemos otro titular. Franco Colapinto cuenta además con el apoyo del jefe. A ver, ¿de qué se trata esto? Franco Colapinto volvió a Alpine y empezó su preparación para los test de Fórmula 1. El piloto argentino retomó la actividad en la sede de Enston con trabajos en el simulador, a pocos días del inicio de las pruebas oficiales de Barcelona. Bueno, por supuesto, como les dije hoy, el trabajo con el simulador es muy importante, y antes de sacar un nuevo modelo a la pista en este año 2026, los pilotos ya empiezan a manejar ese modelo en el mundo virtual, en el simulador. Entonces, Franco Colapinto, que estuvo algunos días en Argentina de vacaciones, pasando fin de año con su familia, realmente ya llegó a la fábrica de Alpine en Enston y ya empezó a trabajar. Así que realmente no tienen descanso los pilotos de Fórmula 1, y más este año. Alpine anuncia a un nuevo socio para la Fórmula 1 2026. A ver, ¿quién es este socio? Alpine y eToro han anunciado hoy un acuerdo de asociación para la esperada temporada 2026, convirtiéndose eToro en el socio exclusivo de trading e inversión del equipo. A medida que tanto la Fórmula 1 como la inversión minorista continúan creciendo a nivel global, esta asociación une a dos marcas con un enfoque común en la innovación y la comunidad. eToro permite a más de 40 millones de usuarios registrados en 75 países operar, invertir, aprender y compartir, a la vez que Alpine compite al más alto nivel del automovilismo. Bueno, una empresa, digamos, de inversiones. El año pasado Alpine tenía otra de criptomonedas que empezaba con B larga, ahora cambió y tiene esta empresa. Y ahora vamos a ver lo que siente un piloto de Fórmula 1 cuando va a 300 kilómetros por hora arriba del auto. ¿Qué sensaciones tiene? Ninguno de nosotros sabemos, pero en este video vamos a enterarnos. ¡Vamos! Esto es lo que siente un piloto de Fórmula 1 al ponerse el casco. A 300 kilómetros por hora, el piloto ya no siente que está sentado en un asiento. Siente el asfalto directamente en las yemas de sus dedos y en la base de su columna vertebral. Su sistema nervioso se fusiona de tal forma con la fibra de carbono que puede detectar una vibración de milímetros en una pieza que está a 3 metros de distancia. Pero lo más increíble es la distorsión del tiempo. En momentos de máxima tensión, los pilotos entran en un estado llamado taquipsiquia, donde el mundo exterior parece moverse en cámara lenta. Sus neuronas disparan tan rápido que pueden ver el detalle de cada grieta en el pavimento, mientras pasan a centímetros de ellas. Mientras tú parpadeas una sola vez, ellos ya han procesado la entrada, el vértice y la salida de una curva, tomando 3 decisiones de vida o muerte en un suspiro. Al terminar la carrera, sus corazones han latido más veces en 90 minutos que el tuyo, en todo un día de gimnasio intenso. Básicamente, viven la vida al triple de velocidad que cualquier humano normal. Un F1 no es un transporte, es una máquina de alterar la percepción humana. Síguenos para más contenido de Fórmula 1. Bien, y para seguir con estas noticias, vamos a ver qué pasó con este piloto. Alpine confirmó que llegó a un acuerdo mutuo con Doohan para no continuar sus servicios como piloto en el equipo para la temporada 2026.
y permitirle buscar otras opciones profesionales. Jack se convirtió en el primer miembro de la Academia Alpina en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024. El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos 4 años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro. Bueno, esto lo puso Alpine en las redes sociales en la primera quincena de enero y se confirmó la desvinculación de Jack Doohan con este equipo. Titulares. Alpine se despide del piloto reserva Doohan antes de la temporada 2026. Jack Doohan dejará Alpine tras una breve promoción en la Fórmula 1 en 2025. Alpine ha anunciado que se separará de Jack Doohan antes de la temporada 2026, poniendo fin a una experiencia vertiginosa para el australiano en el equipo. Bueno, una experiencia vertiginosa, según este titular, que ya lo están catalogando como, bueno, fue demasiado rápido, ya se nota. Una experiencia vertiginosa que dependió de él, porque lo subieron al auto después de muchísimos kilómetros y realmente no rindió. Y acá fíjense esta frase. Doohan, hijo del 5 veces campeón mundial de motociclismo de 500 centímetros cúbicos MIC, se unió a la Academia Alpine en 2022, bla, bla, bla. ¿Y qué tiene que ver que el padre haya sido campeón de motociclismo con Doohan, que estamos enfocándonos en él en esta nota? Se unió a la Academia Alpine en 2022 antes de asumir funciones de reserva para 2023 y clasificar tercero en el campeonato de Fórmula 2 de ese año, en 2023. En la Fórmula 2, y después tuvo muchísimas pruebas que ya se las voy a ir detallando. Un debut inesperado se produjo al final de la temporada 2024 en Abu Dhabi, cuando Alpine se separó de Esteban Ocon una ronda antes de que al joven se le diera la oportunidad de asumir el cargo a tiempo completo en 2025. Sin embargo, el tiempo de Doohan junto a Pierre Gasly duró solo 6 rondas más, y Alpine, luego de varias olas de especulaciones e informes de los medios, decidió traer al ex super suplente de Williams, Franco Colapinto, como su reemplazo. Bueno, y esto fíjense cómo describen, luego de varias olas de especulaciones e informes de los medios. Claro, los medios estuvieron hablando mal de Colapinto, criticando a Alpine, defendiendo a Doohan, porque ya sabían que con esos horribles resultados Doohan realmente no iba a poder seguir, porque solamente son 20 pilotos en 2025 que participaban de este campeonato mundial. De toda la gente que hay en el planeta Tierra, solo 20 hombres participaban. Y si no rendís, te sacan. Es así, sea Doohan o sea el que sea. Y esta nota sigue. Aunque el cambio fue descrito inicialmente como una rotación de asientos, Alpine se quedó con el corredor argentino por el resto de la temporada, mientras Doohan, degradado a funciones de prueba y reserva, observaba desde el margen. Pero y claro, si no rindió, si estuvo participando en 6 carreras de la temporada 2025 y en una de la temporada 2024 y no rindió, siempre estuvo atrás de Gasly, el ritmo de carrera mucho más lento que Gasly. Entonces, acá dicen, fue degradado a funciones de prueba y reserva y observaba desde el margen. Y claro, si no rindió. Acá si no rendís en la Fórmula 1, chao. Es así. Pero acá en este titular, en esta nota, lo siguen defendiendo a Doohan. Mientras tanto, Alpine todavía puede contar con el ex corredor de Fórmula 2, Paul Aron, como respaldo. El estonio realizará varias salidas de prueba y práctica hasta 2025 en apoyo a Gasly y Colapinto. Claro, fue degradado, según esta nota, a funciones de prueba y reserva. Y ya empezó a entrar en acción Paul Aron. O sea, Doohan listo, ya estaba, ni siquiera servía de reserva para los objetivos de Alpine. Y vamos a los números de Jack Doohan para que ustedes vean la experiencia que hizo antes
de debutar en Abu Dhabi 2024, circuito en el cual su participación fue paupérrima. Jack tiene extensas pruebas en Abu Dhabi antes de esta carrera. Ha realizado las pruebas de jóvenes pilotos en 2022 y 2023 para Alpine y también ha hecho la práctica libre 1 en Abu Dhabi en 2022 y 2023. Según los tiempos oficiales, en las prácticas libres 1 de 2022 hizo 25 vueltas y después sumó en las pruebas de postemporada de 2022 111 vueltas en este circuito de Abu Dhabi. En las prácticas libres de 2023 sumó 23 vueltas y después en la postemporada de la Fórmula 1 de 2023 sumó 107 vueltas más. En total, esto son 266 vueltas realizadas por Jack Doohan en un coche de Fórmula 1 de Alpine solo en Abu Dhabi. Abu Dhabi tiene 5,3 kilómetros de longitud, por lo que esto suma más de 1.400 kilómetros de experiencia solo en este circuito. O sea, fíjense la preparación que tuvo Doohan. Esto evidentemente ya lo venían planeando, que en algún momento lo iban a subir al auto titular. Y Doohan tuvo toda esta experiencia en este circuito y sin embargo lo sacaron a competir con los otros pilotos y no funcionó. Y ahora vamos a los números de Colapinto antes de debutar con Alpine. En febrero de 2025 hizo su primer test en Barcelona con un Alpine A523 de 2023, las pruebas TPC, Test Previous Car. Fue su debut en pista con el equipo, donde impresionó marcando tiempos competitivos, mínimo de 0,3 segundos más rápidos que Doohan en un coche similar o anterior. Los resultados de Barcelona ponen a Colapinto por delante de Doohan. El medio F1 Actu difundió que el piloto de Pilar podría estar casi medio segundo más rápido que el australiano. Ahí tienen cómo empezó Colapinto en Alpine, cuando ya dejó Williams, y antes de ponerlo de titular a Colapinto, obviamente lo pusieron a girar en pruebas TPC, Test Previous Car, en autos de otros años, viejos. Entonces ya ahí impresionó porque tenía tiempos mucho más rápidos que Doohan, siendo incluso la primera vez que se subía a ese auto. Acá lo vemos a Briatore y Colapinto. Flavio Briatore no deja espacio para la diplomacia. En su regreso a la Fórmula 1 como jefe del equipo Alpine, el empresario italiano tomó una de sus primeras decisiones fuertes al prescindir del joven piloto australiano Jack Doohan, quien apenas disputó 6 carreras antes de ser reemplazado por el argentino Franco Colapinto. Ante las críticas por la falta de tiempo que se le da a los novatos para desarrollarse en la máxima categoría, Briatore respondió con la frialdad que lo caracteriza. Comenzamos la temporada con Jack Doohan, tenía 5 carreras para demostrar su valía. Después de 5 carreras analizamos los resultados y no me gustó. Listo. O sea, llegó Briatore, vio qué cosas sabían, qué cosas funcionaban y qué no, y una de las cosas que no funcionaba era Doohan. Comenzamos la temporada con Jack Doohan. Tuvo algunas carreras para demostrar su valía. Después de estas carreras, analizamos los resultados y no me gustó, listo. O sea, es como cualquier piloto que le puede pasar lo mismo y que ya ha pasado con otros pilotos. Y para finalizar, ahí lo tenemos, a Doohan con Briatore en imagen. Y esto es del 14 de enero de 2026. Jack Doohan fue despedido por Alpine del accidente en Japón a perder el asiento ante Colapinto y salir de la Fórmula 1. El futuro del australiano estaría en la Super Fórmula japonesa, categoría en la que se toparía con otro piloto argentino. Bueno, eso igual es para otro video. Cuando yo hacía la hora de la velocidad en FM Iberoamérica, ahí les mostré material, videos y fotos de las primeras pruebas que hizo Doohan en la fórmula japonesa y tuvo
accidentes en la misma curva por lo menos en 3 ocasiones. Solo en estas primeras pruebas. O sea, realmente Doohan salió de la Fórmula 1, fue a la Fórmula japonesa y vamos a ver cómo le va en la Fórmula japonesa. Seguiré seguramente contándoles novedades de Doohan. Bueno, y acá vamos a algunas noticias exageradas, absurdas, que tiene que ver con Alpine, con presiones para estos pilotos. Vamos a ver de qué se trata. Según un sitio Volavip, un sitio que no siempre dice la verdad. Franco Colapinto y Pierre Gasly frente a un particular desafío en Alpine, que no tendrá ninguna otra escudería en la Fórmula 1 2026. El año 2026 es el año de la verdad para Alpine y no solo en lo deportivo. Y es que si nos referimos estrictamente a lo deportivo, los 22 pilotos están en la obligación de rendir, pero lo que no tienen los otros 20 pilotos de la parrilla sobre ellos es la presión del negocio y la facturación. Dos apartados donde Alpine necesita encaminarse en el camino correcto y con urgencia. Bueno, el negocio y la facturación, eso corre por cuenta de los que están en la parte administrativa de Alpine y no por parte de los mecánicos, ingenieros y pilotos. Así que ya empezamos mal con esto. En las últimas horas se dieron a conocer los ingresos de cada escudería en la pasada temporada y Alpine fue la única que tuvo un ingreso por debajo del curso previo. El reporte indica que la escudería de Colapinto generó 276,2 millones de euros, con una caída del 4% interanual con respecto al reporte de los 12 meses previos. De esta forma, los de Enston cayeron al 8º lugar. Bueno, esto es algo de la prensa, digamos, con mala leche, porque le buscan el pelo al huevo. Con esto nos están diciendo que Alpine que tenga cuidado, que tiene que mejorar por lo económico, porque bla, bla, bla. Alpine tiene muchos sponsors, tiene la banca de Renault, que es una gran compañía, que la conocen todos en el mundo, y lo que haga de facturación, más, menos, obviamente en un año que no estuvo bien a nivel deportivo, tal vez algunas cosas dejaron de ingresarle a nivel económico y otras ingresaron ahora este año, que ya en otros programas se los he contado, incluso en otra empresa. Entonces, esto es muy exagerado. Y vamos a algunos ahorros que hizo el equipo Alpine para tirar abajo estas noticias absurdas. El 4% de 276,2 millones de euros es 11.048.000 euros. Al abandonar su programa propio de motores Renault y convertirse en equipo cliente de Mercedes a partir de 2026, Alpine busca un ahorro masivo de costes que se estima en aproximadamente 83 millones de euros al año. Esta decisión estratégica impulsada por el CEO del grupo Renault, Luca De Meo, en 2025, responde a la insostenibilidad de desarrollar una unidad de potencia propia bajo las nuevas regulaciones financieras, permitiendo reasignar recursos a otras áreas. Bueno, entonces, acá con esto queda demostrado que Alpine se ahorró 83 millones de euros siendo cliente del equipo Mercedes para nuevos impulsores, y encima el Mercedes que está bastante bien en las prestaciones. Bien, y ahora les voy a mostrar lo que fue el Filming Day Shakedown de Alpine el 22 de enero del año 2026, hace pocos días. Vamos con estas imágenes. Acá lo tenemos a Pierre Gasly, que fue el único que se subió al Alpine A526. Obviamente era un día lluvioso, pero ellos decidieron salir igual. Ahí lo tenemos a Pierre Gasly en estos test privados, shakedown. Habían fotógrafos y gente mirando, y Colapinto mirando a su compañero de equipo desde los boxes. Obviamente esto era
algo que ya estaba previsto que lo hiciera Pierre Gasly, y Colapinto ahí estaba mirando junto a sus mecánicos. Y ahí estaba Pierre Gasly, entonces dio algunas vueltas y después se bajó y charló ahí con Steve Nielsen, con los mecánicos, con Franco, y comentaba las sensaciones que tuvo con ese auto. Y ahora, para finalizar, vamos a ver entonces un poquito más de los videos de este Filming Day, el Shakedown de Alpine, antes de mostrar su nuevo modelo arriba de un crucero. Pero hoy, en este programa, solo vemos hasta acá, hasta el Shakedown. Vamos con esos videos. Bueno, y este fue el programa de la Hora de la Velocidad, en el cual les pude mostrar todo lo que pasó con Alpine, con Franco Colapinto, con Pierre Gasly, en los primeros días de enero, una vez que Franco Colapinto volvió de sus vacaciones, y pudimos ver todo este material y también algunos videos para que ustedes sepan qué pasa con los pilotos de Fórmula 1, con los autos, cuando van a más de 300 kilómetros por hora. Una locura. Soy Leandro De Paolo, el CEO de Lo Invisible Medios Digitales. Suscríbanse a mi canal de YouTube y no se pierdan estos programas, porque todas las semanas les voy a mostrar estos videos para que ustedes vean todo lo de la Fórmula 1. Hasta la próxima. Chao. Prendes la tele, hay producción, hay investigación. Hierve la pista, tu atención crece con cada noticia. La hora de la velocidad, la Fórmula 1 te va a mostrar. Desde lo invisible, medios digitales, mira. Leandro De Paolo conduce con destreza total y un ritmo fenomenal.